Hoy te platicaré del Ovidio Guzmán verdadero y del presunto Ovidio Guzmán falso. Para evitar un juicio de extradición a Estados Unidos, los detenidos mexicanos deben comprobar ante el juez que las autoridades han detenido a la persona equivocada. Así ha arrancado el juicio de extradición en contra de Ovidio Guzmán, quien reconoció llamarse así, pero negó ser la persona que Estados Unidos está buscando. En este video te platicaré de las dudas sobre la identidad de Ovidio Guzmán y la estrategia de su defensa para evitar ser trasladado a Estados Unidos. Bienvenidos al Caporal del 13 de marzo, comenzamos. El detenido el pasado 6 de enero en el llamado Culiacanazo 2 ¿es o no es Ovidio Guzmán? ¿Y por qué algo que parece tan sencillo de comprobar es tema de debate que incluso ha llegado a la conferencia matutina? Los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego sí se trata de Ovidio, nuestros adversarios dicen que no es Ovidio. Antes de revisar los argumentos de la defensa del detenido, veamos el panorama legal para el presunto hijo de El Chapo Guzmán. Lo que estás viendo en pantalla es la red como la concibe el gobierno estadounidense. Ese país ha presentado en México la petición formal de extradición con base en acusaciones presentadas en las Cortes Federales de los distritos norte de Illinois y sur de Nueva York por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. El 25 de enero fue librada la orden de aprehensión por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por participar en una empresa criminal continua, que es lo que en México le decimos delincuencia organizada, por 2, asociación delictuosa para importar a Estados Unidos fentanilo, 3, asociación delictuosa para distribuir o poseer fentanilo, 4, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, 5, asociación delictuosa para poseer ametralladoras, 6, asociación delictuosa para lavar dinero. Al día siguiente fue librada otra orden de aprehensión por la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois en Chicago por 5 cargos. 1. Asociación delictuosa para poseer y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. 2. Participar en una empresa criminal continua, insisto, lo que en México es delincuencia organizada. 3. Asociación delictuosa para importar sustancias controladas y fabricación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. 4. Asociación delictuosa para lavar instrumentos monetarios. Y 5. Portación de armas de fuego. Incluso autoridades estadounidenses consideran que por todos estos cargos puede recibir cadena perpetua. Estos son los 11 cargos por los que Estados Unidos lo está buscando a Ovidio Guzmán y por los que ha pedido a México que sea detenido y extraditado. Hasta el mes pasado, Ovidio Guzmán solamente era buscado en México porque Estados Unidos lo estaba solicitando, pero no era buscado por la justicia mexicana, ya que no existía una sola orden de aprehensión en su contra ante las autoridades mexicanas. Justo bajo este panorama legal fue que ocurrió el llamado o los llamados Culiacanazo 1 y Culiacanazo 2, según lo ha dicho el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Si la orden de aprehensión de la que usted habla fue contra Ovidio o Iván Guzmán, ¿y quién se las habría pedido? Bueno, y tengo otra pregunta. Sí, es Ovidio Guzmán López. Aquí lo tengo. Una orden de aprehensión. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. ¿Se la solicitó Trump? Le respeto a usted. Debido a que en México solamente había una orden de aprehensión provisional con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán porque lo pedía Estados Unidos, pero no porque hubiera cometido un delito en México, era de vital importancia que el proceso de extradición no tenga ni una sola falla, porque si algo salía mal, entonces podía ser dejado en libertad. Ese escenario ya no es vigente, porque en febrero también, ya con Ovidio Guzmán detenido, fue girada la primera orden de aprehensión en su contra por al menos un delito cometido en México, que hasta este momento no se sabe específicamente cuál es ese delito que le han imputado.
En fin, me voy a centrar en el proceso de extradición, ese al que los detenidos en México tanto temen, y justo la batalla legal de la defensa de los acusados inicia tratando de evitar ser llevados a Estados Unidos para mejor ser enjuiciados en México. Ese es el momento en el cual se encuentra Ovidio Guzmán, o el presunto Ovidio, y justo para frenar una extradición existen dos vías. Uno, demostrar que la petición formal de Estados Unidos no se apega al tratado de extradición firmado por los dos países, México y Estados Unidos. Y dos, demostrar que hubo un error de identidad, es decir, que el detenido no es la persona a la que el gobierno norteamericano está buscando. El 21 de junio del 2012, hace casi 11 años, la Marina capturó a José Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos de El Chapo Guzmán. Estás viendo en pantalla una fotografía compartida precisamente por la entonces Procuraduría General de la República. El gobierno de Estados Unidos también pedía su extradición. Sin embargo, la defensa de Jesús Alfredo aseguró que él no era Jesús Alfredo Guzmán Salazar, sino que era una persona de nombre Félix Beltrán León. En aquella ocasión, el gobierno federal se retractó 24 horas después de la detención, y aunque después reconoció que siempre sí era el hijo del Chapo, la estrategia le sirvió a este para evitar ser sometido a juicio de extradición, y lo consignaron solamente por portación de armas. El caso actual recuerda al de ese 2012. Sobre el caso de Ovidio, el coordinador de los abogados, de sus abogados defensores, Alberto Díaz, ha anunciado que presentará ante el juez las dos excepciones que existen para evitar la extradición, y que de hecho ya comenzó asegurando que el detenido no es Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán. A pesar de ello, durante la audiencia del pasado 7 de marzo, cuando el juez le pidió al acusado que se identifique, él dijo que sí, se llama Ovidio Guzmán López. No ofreció otro nombre, como en el caso de hace 13 años. De 11 años, perdón, y de tal forma que pareciera que la estrategia no será decir que tiene otro nombre, sino que puede tratarse de un homónimo. A esperar el cómo se desarrolle el juicio. En esa audiencia, el juez decretó la detención formal con fines de extradición y la prisión preventiva de oficio durante el tiempo que se realice el juicio de entrega de extradición. El juez le dio a la defensa de Ovidio y a Ovidio hasta el 10 de marzo para presentar sus dos excepciones por escrito. A partir de entonces, que lo entregaron, se abrió un plazo de 20 días naturales que vence el próximo 30 de marzo para que presente las pruebas de que Ovidio no es el Ovidio que las autoridades estadounidenses están buscando, y también las pruebas de la presunta violación al Tratado Binacional en materia de extradición. Es en este contexto que han surgido las críticas de la oposición al gobierno federal, acusando que ha entregado a un Ovidio falso, principalmente señalando las diferencias visibles en las fotografías tomadas en el Culiacanazo 1 y en el Culiacanazo 2, fotografías que estás viendo en este momento. La imagen de la izquierda corresponde al operativo fallido de octubre del 2019 y la imagen de la derecha corresponde al de enero de este 2023, en donde finalmente fue detenido. Sin embargo, estas dudas se dan más en un contexto meramente político, de golpeteo y de confrontación con el gobierno federal, y evidentemente ante el riesgo de la posibilidad de que se extradite a un falso Ovidio, o de que se salve de la extradición el verdadero Ovidio. Lo que resta como ciudadanos es exigir a las autoridades la plena confirmación de la identidad del detenido. En ese proceso se encuentra actualmente el juicio de Ovidio Guzmán. Y es precisamente en este contexto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que Ovidio sí es el Ovidio que buscan las autoridades norteamericanas. Te muestro lo dicho por el mandatario mexicano sobre este tema, pero antes... Estoy enfermando de resfriado a unos días o tal vez horas del nacimiento de mi bebé. Por ahora mi prioridad será recuperarme plenamente, así que muy probablemente no verás videos en un día en mi canal o en un par de días. Y si nace la bebé, pues todavía en más de un par de días, pero seguiré activo en el resto de mis redes sociales. Deseenme suerte y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y ahora sí, te muestro lo dicho por el presidente de México precisamente hace unas horas. Los abogados
utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo. Son tácticas dilatorias. Son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego sí se trata de Ovidio